Los salmos son una colección de canciones y poemas que reflejan la vida espiritual y emocional del pueblo de Israel. Muchos de ellos se consideran expresiones de adoración, lamento, acción de gracias y súplica. El Salmo 38 es un salmo de lamento y penitencia, que típicamente refleja la angustia del fiel ante el pecado y la condición de su alma. Versículos 1 a 2, Introducción y súplica. El salmo comienza con un llamado a Dios, una súplica de no ser reprendido en su ira. Esto establece un tono de humildad y reconocimiento del pecado. El salmista se da cuenta de su necesidad de misericordia y pide a Dios que no lo castigue severamente. Este reconocimiento de la ira de Dios es clave en el entendimiento del arrepentimiento. Versículos 3 a 4, Reconocimiento del pecado. Los versículos 3 y 4 expresan el dolor físico y emocional que acompaña al pecado. El salmista reconoce que su culpa lo pesa como una carga. Esta idea de que el pecado tiene consecuencias tangibles no solo en el ámbito espiritual, sino también en el físico, es fundamental en la teología bíblica. El sentimiento de carga de la culpa es un tema recurrente en la literatura penitencial. Versículos 5 a 10, Sufrimiento físico y emocional. El salmista describe su dolor físico en estos versículos. Habla de heridas que hieden y de su debilitamiento emocional. La imagen que se presenta es la de una persona en profunda necesidad, tanto física como espiritual. Esta dualidad entre el sufrimiento físico y espiritual enfatiza la conexión entre el cuerpo y el alma en la experiencia humana. La vulnerabilidad del salmista frente a su propia humanidad es palpable, y su clamor refleja la desesperación que siente al ser consciente de su condición. Versículos 11 a 14, Aislamiento y desprecio. El salmo luego cambia a un sentido de soledad. La gente se aleja del salmista, lo que aumenta su dolor. Este aislamiento puede ser tanto físico como espiritual. Imagine sentirse rechazado por la comunidad debido a su pecado. El desprecio de los demás puede agravar la situación del salmista, intensificando su sentimiento de culpa y desamparo. Aquí David se siente como un mudo frente a sus enemigos. No responde a las provocaciones, lo que puede reflejar una estrategia de no confrontación, un deseo de centrarse en su relación con Dios en lugar de entrar en discusiones con aquellos que lo critican o lo atacan. Versículos 15 a 22, Lamento y petición de ayuda. En estos versículos finales, el salmista expresa su lamento y su urgente necesidad de la intervención divina. También hace hincapié en su esperanza en Dios. El versículo 15 dice, porque en ti he esperado, oh Jehová, tú responderás, Jehová Dios mío. Este es un punto crucial en el Salmo. A pesar de su sufrimiento y soledad, el salmista mantiene su fe y confianza en la respuesta de Dios. El llamado a la intervención de Dios es un acto de fe. A menudo en tiempos de crisis, las personas pueden sentir que Dios está distante o indiferente. No obstante, el salmista aquí recuerda que su esperanza está justificada y expresa su deseo de restauración de su relación con Dios. Temas principales. Pecado y arrepentimiento. El Salmo 38 enfatiza la importancia del arrepentimiento. El reconocimiento del pecado es el primer paso hacia la restauración. El salmista es consciente de sus fallas y se presenta ante Dios con un corazón humilde. Sufrimiento, el dolor físico y emocional se entrelazan en la vida del salmista. Este sufrimiento puede ser visto como consecuencia del pecado, y la búsqueda de sanación física y espiritual es central en su experiencia. Aislamiento. La soledad que siente el salmista es una representación de las consecuencias del pecado. El rechazo social puede ser devastador y podría reflejar la alienación que muchas personas experimentan debido a su vida de pecado. Esperanza y fe. La fe del salmista en la intervención de Dios es un tema clave. A pesar de su aflicción, él sostiene la esperanza de que Dios escuchará su clamor. Este es un modelo de cómo los fieles deben buscar a Dios en momentos de desesperación. Relevancia contemporánea. El Salmo 38 sigue teniendo gran relevancia en la actualidad. Muchas personas luchan con la culpa y el arrepentimiento en sus vidas. La honestidad del salmista y su deseo de conexión con Dios brindan un modelo a seguir. En la cultura contemporánea, donde el individualismo a menudo prevalece, la búsqueda de comunidad y el reconocimiento de nuestras imperfecciones pueden ser actos sanadores. La confesión y el arrepentimiento son prácticas que, aunque pueden parecer difíciles, son esencialmente liberadoras. El proceso de someter nuestras fallas a Dios y reconocer nuestra humanidad es parte del crecimiento espiritual.
El Salmo 38 también invita a los creyentes a ser empáticos hacia quienes sufren. En un mundo donde el juicio a menudo reemplaza la compasión, se nos recuerda la importancia de la comprensión y el apoyo mutuo. Conclusión. El Salmo 38 es una poderosa expresión de la lucha humana con el pecado, el sufrimiento y la esperanza en la redención divina. A través de la apertura del salmista, el lector puede encontrar un camino hacia la sanación, la reflexión y la reconciliación. Este salmo no solo actúa como un recordatorio de la fragilidad de la condición humana, sino también como una invitación a volver a Dios en un espíritu de arrepentimiento y confianza. Así, la profunda conexión entre el sufrimiento y la esperanza se convierte en el núcleo de la vida de fe. La oración y la súplica del salmista siguen resonando en los corazones de aquellos que buscan la misericordia de Dios en sus propias vidas. ¿Te ha gustado este salmo? Suscríbete y dale like a la campanita para que sigas recibiéndolos. Dios te bendiga.